Ok, muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Muy bien, vamos entonces a, tal vez ahora sí, después de haber tenido nuestra... pues, ¿se está escuchando, por favor? No hace que no me estén escuchando. Se escucha, profesor. Muy amable, Sí, doctor. gracias. Muy bien, después de haber tenido nuestra clase inaugural con inmejorable invitado, que ha sido obviamente el doctor Ricardo Rueda, y que, como verán, no se ha olvidado de ustedes y justamente se lo comuniqué a la delegada y así va a ser periódicamente. Les va a estar pasando, eh, les va a estar pasando periódicamente las convocatorias de becas y de diferentes estancias que puedan ustedes realizar en la Universidad de Granada o en cualquier otra universidad europea. Entonces, pues bien, ¿no? Yo creo que todo está en presentarse, ¿no? Así que esperamos que ustedes, la idea es que este tipo de nuevas complementaciones que tenemos con otras universidades sean de el máximo provecho para ustedes, los alumnos, ¿no? Para ustedes, los alumnos, y que puedan efectivamente acogerse a esas becas y poder realizar eh, las movilidades que implique la internacionalización de ustedes y de la universidad, por supuesto, ¿no? Significa que nosotros estandarizamos nuestros procesos y nuestros, pues, tanto de proceso de enseñanza como de evaluación con otras universidades en el mundo, ¿no? En este caso, pues la eh, Universidad de Granada, ¿no? Que es una de las universidades mejor ranqueadas a nivel europeo, ¿no? Y por eso el interés es que tengan todas las, todos los, todos los elementos, ¿no? Para poder asistir y tener la mejor preparación posible en un futuro, ¿no? Y todo esto redunde en, pues, que tengamos mejores profesionales, cada vez mejores profesionales en nuestro país. Esa es la meta final, la cual nosotros estamos buscando y que deseamos que ustedes alcancen. Así que, muy bien, eh, esperamos sinceramente que ustedes aprovechen todas las oportunidades que se nos estén brindando ahora y en el futuro, ¿no? Para esta movilidad creo que tienen muy poco tiempo, así que los que deseen participar en esa movilidad, pues tienen que ya desde ahora estar preparándose para dicha circunstancia. Muy bien, esta es la sección de Derecho Internacional Privado. ¿Con qué número tiene esta sección, delegada? Número 3. Esta es la sección número 3, ¿no? De los días sábados. Muy bien. Ok, bien. Dicho esto, ahora pasamos a específicamente en la introducción al curso, ¿no? A ver, voy a compartir y me dicen si se ve. ¿Se ve, por favor? Sí, profesor, sí se puede ver. Ok. Bien. La clase pasada creo que les había dejado para que investiguen, ¿no es cierto? Diferentes formas en las cuales su generación
está inmersa en el derecho internacional privado. Les dejé para que investiguen, por ejemplo, WhatsApp. ¿Sí o no, delegada? No, profesor, no dejó. Bueno, ya. Habíamos conversado y también en las clases que el doctor Rueda nos dio la semana pasada, eh, y por supuesto los 2 sábados que obviamente dictó su clase de Derecho Internacional Privado, habíamos conversado de que el derecho internacional privado es tal vez uno de los derechos más controversiales por la circunstancia de que no se entiende, sobre todo por nuestros colegas, cuál es su utilidad, ¿no? Inclusive habíamos mencionado que se decía del derecho internacional privado que era pues una materia exótica, en el sentido de que, bueno, en, en el ámbito del ejercicio profesional, nosotros, en nuestro estudio de abogados, pues no vamos a tener, esto no va a ser algo cotidiano, ¿no? Como los casos que normalmente, si nos dedicamos, bueno, al derecho civil, pues, obviamente, pues tendremos todo tipo de casos de materia civil, generalmente de naturaleza contractual, obligacional, de naturaleza real, eh, y por supuesto, inclusive algunos pues que tocan algunos temas de familia, sucesiones, etcétera. Pero casos que nos lleguen, por ejemplo, como de naturaleza de derecho internacional privado, pues no van a ser muy comunes, ¿no? Y eso, por ejemplo, les comentaba yo que lo decía el famoso doctor, el doctor Avendaño, ¿no? Justamente esto me lo comentó mi querido maestro, el doctor Delgado Barreto, que lamentablemente ya nos ha dejado ya hace varios años atrás, por con cierta amargura, como les decía, porque el otro le decía como, bueno, pues, si se le enseña esto a los chicos, pues, sí, pues, de repente, una vez al año, pues, vendrá un caso entre un peruano y una peruana que está casada con un extranjero, que quiere divorciarse y que, por ejemplo, se casó en el extranjero, o de una tenencia de un menor que, pues, por ejemplo, se encuentra en el Perú, pero que ha nacido en el extranjero, que hay la disputa de la tenencia es entre un peruano o una peruana con un extranjero, o incluso ha habido una abducción internacional, en el caso que es también bastante común que suceda que el padre o la madre que vive en el extranjero y que ha tenido su hija o su hijo en el extranjero, se viene al Perú, por decir, con la excusa de unas vacaciones y ya no quiera después regresar porque tal vez la vida en el extranjero no necesariamente es una vida color de rosa, ¿no? Todo eso, como nosotros, digamos, no son casos que todos los días nos lleguen, ¿no? No es algo que se vea a diario, ¿no? Sí se ven, pero como les digo, ¿no? Incluso les había preguntado en la primera sesión que muchos de ustedes están ya tiempo o recién practicando en diferentes estudios o tanto en la práctica privada como podría ser en alguna institución judicial del Estado o jurisdiccional del Estado. Eh, Tampoco no es algo de todos los días. Eh, Sin embargo, les habíamos dicho y que hasta cierto punto habíamos concedido razón al doctor Avendaño, que también lamentablemente nos ha dejado hace varios años. Estaríamos diciéndole al doctor Avendaño, dándole la razón y diciendo, sí, pues, efectivamente, ¿no? Eh, se produce, pero no es algo que se vea a diario.
o que un estudio de abogados se dedique exclusivamente a ver casos de derecho internacional privado. Sí hay ya, pero pues hace 20 años o 30 años que esto tendría esta razón, este comentario que hubo en la pontificia. ¿Es eso cierto? Es mi pregunta a ustedes como estudiantes. ¿Qué me podrían decir? ¿Nada? Vamos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? simplemente podría decir que, eh, si bien no es muy común, pero en estos últimos años, producto de la migración, muchos compatriotas no han salido del país, eh, es decir, no solo a Europa, varios países, así como también la inmigración, especialmente de Venezuela hacia el Perú. Bueno, a raíz de eso se están presentando un incremento de estos casos en el cual el juez tiene que definir si aplica la ley peruana o la ley extranjera, ¿no? Eso podría opinar, profesor. Gracias. Muy bien, sí, claro. Por supuesto, ¿no? Tal vez estos últimos años, debido a una inmigración, más que todo por razones humanitarias o de necesidad, bueno, siempre es así, ¿no? Casi siempre es así, por razones de necesidad y los problemas coyunturales que existen en algunos países, ha traído como consecuencia una corriente migratoria bastante nutrida, podríamos decir, y esto ha hecho que tengamos un contacto más frecuente con personas que no tienen la nacionalidad peruana. Ojo, esto lo vamos a ver más adelante, pero tenemos que ver que en un país hay dos tipos de personas, ¿no? Una son, obviamente, no concretamente tipos, podríamos decir, pero dos circunstancias o estatutos de personas que viven en un territorio determinado, en este caso en el territorio peruano. Aquellos que son nuestros connacionales, aquellos que tienen la nacionalidad peruana, ya sea originaria, ya sea por haber nacido en el país o ya porque sea porque sus padres son peruanos, eh, y aquellos que no teniendo la nacionalidad peruana, tienen residencia en nuestro país, ¿no? Pero conservan su condición de extranjeros, conservan su nacionalidad de origen y no tienen la intención o no planean, al menos en el corto plazo, adquirir la nacionalidad peruana, ¿no? Entonces, las personas, los ciudadanos de cualquier parte del mundo y que tengan vínculo, porque no se acuérdense que la nacionalidad es el vínculo jurídico que nos une a un determinado estado. Estas personas conservan su vínculo jurídico con su estado de origen, sin embargo, habitan en otro país, como es el caso de muchos ciudadanos de otros países que están habitando en nuestro país. Y claro, el hecho de que ser humano venga y viva en nuestro territorio sin ser connacional, sin tener la nacionalidad peruana, sin embargo, tiene tiene que tener un estatuto especial que le permita realizar todas las actividades necesarias para justamente poder sobrevivir como ser humano, dentro de ellas trabajar, tener actividades rentadas y poder tener por lo menos subsistencia, un nivel de subsistencia adecuado, de acuerdo a su nivel de formación, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no porque un ciudadano en cualquier parte del mundo, lo mismo sucede cuando los peruanos vamos a cualquier país en el mundo. Si cualquiera de nosotros viaja a otro país, ya sea de manera temporal
o con las intenciones de quedarse a radicar en ese país, obviamente están en una condición de, obviamente, extranjeros radicando en ese país. Ahora, esta circunstancia, obviamente, queda regularizada, porque claro, cuando, por ejemplo, alguno de ustedes de repente, en julio, estará pues haciendo su movilidad en Granada, aunque sea por un mes o 2 semanas, creo que es la movilidad, en esas 2 semanas va a vivir en España. Y en España, su condición de extranjero, pues va a ser, obviamente, esa es su condición, de un extranjero que está teniendo en ese momento provisionalmente residencia en ese país. Ahora, claro, eh, si ustedes viajan por 2 semanas, pues no les van a dar un carnet de residencia, o lo que acá le llamamos tarjeta de carnet de extranjería, allá les llaman tarjeta de residencia. No les van a dar pues una tarjeta de residencia por 2 semanas que se vayan a quedar en España, pero sí les van a dar, pero sí, por supuesto, bueno, para España no se necesita visa actualmente, se puede viajar así con solamente el pasaporte, ¿no? Y, pero claro, por ejemplo, el estatus de la persona que estaría en España estaría en condición de, no necesitaría visa, por eso no tendría que tener esta visa de ciudadano residente, por ejemplo, visa por estudios o visa por trabajo, etcétera, pero sí estaría en la condición de extranjero en España y durante ese lapso de tiempo obviamente tiene que realizar sus actividades, no solo de estudio, sino de lo que corresponde al común vivir de cualquier ser humano, ¿no? Como pues, tener que alimentarse, tener que hacer contratos, tomar movilidades y quién sabe, de repente, pues inclusive realizar actividades personales, como de repente tener alguna pareja, de repente eventual o de repente definitiva, eh, todas esas actividades que puede realizar, que necesariamente es con natural a cualquier ser humano. Sin embargo, la diferencia de ustedes con un ciudadano español que esté de repente haciendo las mismas actividades con ustedes, es que obviamente ustedes lo harían en la condición de extranjeros. Ahora, no significa que los ciudadanos extranjeros en cualquier parte del mundo tengan un estatuto inferior en otro país. No son igualmente seres humanos y que por diferentes razones están provisional o definitivamente en un determinado estado. Claro, entonces la idea es la siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, digamos? ¿Y qué tal si ustedes se quedaran a vivir allá? ¿Qué pasa con todos los derechos que han adquirido anteriormente? ¿Qué pasa, por ejemplo, todo, hasta lo más elemental, hasta tu propio nombre, ¿no? ¿En qué momento han adquirido su nombre en Perú? ¿Cómo así? Al ser estar registrado en el RENIEC. A través de la partida de nacimiento. Ujú. Ahí ustedes han adquirido su personalidad natural como seres individualizados, ¿no? A través de su propia identidad personal, a través de el nombre que sus padres les consignaron y, por supuesto, también la pertenencia a la familia a la que son sus padres a través de los apellidos, ¿no? Y, por supuesto, eso está regulado en el Código Civil en el, en el libro correspondiente a las personas. Todos los actos que como seres humanos que están regulados en el artículo, bueno, desde el artículo 1 hasta, si no me equivoco, el de ciento y tantos, no me acuerdo cuál es, donde está todo lo que es personas, todos esos actos están registrados y regulados por el Código Civil peruano.
inclusive hasta la muerte. Sin embargo, todos esos derechos que han adquirido por ser un derecho fundamental y obviamente en el Perú quedan suspendidos cuando van a otro estado porque en ese estado no se han adquirido esos derechos a la luz de su propio derecho, ni tampoco eh, ni a la luz de su derecho, ni otorgado por el estado en el cual están residiendo. Por eso, si se van a otro estado, ¿qué pasa con todos los derechos que han, primero de personas, después de familia? ¿Qué tal si están casados en Perú? Cuando van al otro estado, llámese Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, China, donde ustedes vayan, todos esos derechos adquiridos a la luz del libro 2 del Código Civil, los derechos de familia, quedan en suspensos o simplemente devienen en nulos. ¿Es esto cierto lo que les estoy comentando? Después, todos los efectos de los actos jurídicos que han realizado en Perú. Por ejemplo, han comprado cosas, tienen propiedades, de repente casas, autos. Esos, esos actos que han realizado en Perú a la luz del derecho peruano, a la luz del Código Civil peruano, cuando van a otro país, son borrados o inexistentes, o inclusive los derechos y obligaciones que han adquirido en el Perú, y de cualquier otro sistema o de cualquier otra especialidad del derecho. Por ejemplo, si tienen una condena en Perú, tienen antecedentes penales en Perú, cuando van a otro país, en ese país se resetea, o sea, en una sola palabra, se resetea todo su pasado y es como empezar de nuevo, de la nada. Entonces dicen, no, esta partida de nacimiento no vale porque no ha sido otorgado, por decir, por el Estado de, por, no sé, por el Estado de Israel, por decir. Acá usted tiene que volver a ponerse, pero un nombre, obviamente, aquí no puede ser un nombre que no sea de naturaleza religiosa, como sí sucede en algunos estados árabes, ¿no? Donde uno va y si uno quiere ser parte e incluso asimilarse y vivir en ese estado, pues tiene que prácticamente reiniciar de cero, ¿no? Decir, bueno, su nombre es un nombre de pecaminoso porque no es un nombre al Islam, ¿no? Diríamos, usted tiene que ponerse un nombre, pues, eh, o sea, que tenga ascendencia islámica. No, pues tienes que llamarte, no sé, Aladino o lo que sea, ¿no? Eh, y todos los demás actos. Ah, usted está casado allá, es un matrimonio, claro, civil, no vale aquí, no vale aquí. Tiene usted que casarse bajo los preceptos del Islam, si no, no vale. Bueno, sí es cierto que se resetean si uno quiere ir a radicar, vivir y quedarse en esos estados. Pero en los estados occidentales, Estados Unidos, por ejemplo, te vas a vivir, porque Estados Unidos obviamente es un conjunto de estados, pero la ley aplicable no hay una ley, hay leyes federales, pero no específicamente en materia civil, sino que cada estado ha regulado. Entonces, quiero ser vecino en la ciudad de Miami, en la Florida. Entonces, creen que me van a exigir resetear el resto de todos los derechos adquiridos que ya tengo en el país de origen, como en este caso Perú. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Vamos, ¿están durmiendo o solo se han conectado y se han ido? Creo que voy a presumir lo segundo. Le voy a llamar a cualquiera. A ver, vamos a ver. ¿Se encuentra Mari Justo?
creo que tengo temores fundados, ¿ah? Eh, Rocío del Milagro. Creo que eso ha pasado, ¿no? Doctor, buenas tardes. Sí. ¿Tú qué opinas, Rocío, respecto a lo que he comentado? Sí, doctor, considero que en algunos países respecto a los tratados internacionales sí conservan sus derechos. Bien. En general, obviamente, es un derecho fundamental. Claro, el problema surge cuando uno, pues, va a una, o quiere ser parte de, pues, una sociedad donde es fundamentalista, no es fundamentalista, sino podemos decir que el Estado, obviamente, obedece a una religión oficial, ¿no? Por eso generalmente se llama, por ejemplo, repúblicas islámicas, ¿no? Empieza como República Islámica de Irán, etcétera, ¿no? Ya el propio apellido del Estado nos está diciendo que es un Estado netamente confesional y que, claro, y exige de sus ciudadanos o a sus ciudadanos que obviamente obedezcan a dicha confesión, ¿no? Entonces, en esos casos, pues, tenemos, es más complejo, ¿no? Que uno tenga que hasta cambiar su propio nombre e incluso los actos celebrados, como por ejemplo haberse casado, pues no tengan validez en ese estado. Ahora, el tema es que, claro, el derecho internacional privado justamente está para eso, para que nuestros actos que están regulados fundamentalmente en el Código Civil, a través de los libros que están en el Código Civil, tengan validez allí donde nosotros vayamos. Y claro, porque en esencia, y de hecho, y así es, somos el mismo ser humano que el que estaba en el país de origen. Solamente lo que estamos haciendo es cambiar de locación, vivir bajo, obviamente, el imperio de otro estado, pero que en esencia todos los derechos que ya hemos adquirido en otro estado, pues tienen que ser respetados y, en su caso, si es que fuese necesario, convalidados en ese estado. Entonces, si yo ya estoy casado en Perú y me voy, por decir, al estado de la Florida a radicar con mi esposa y mis hijos, en el estado de la Florida, pues tendrán que reconocer esa condición, decir, bueno, usted está casado con esta señora y estos, porque obviamente la partida de matrimonio que voy a llevar al estado de la Florida, pues obviamente será pues ante una municipalidad en el Perú y que está pues debidamente eh, legalizada en Perú y que tiene validez en Estados Unidos y tendrá que ser registrado en los registros de ese estado. Igual, de igual manera pasa con, obviamente, los hijos que puedan haber en esa relación, ¿no? Claro que ellos no van a adquirir tampoco la nacionalidad, van a ser también, van a continuar siendo ciudadanos peruanos, pero obviamente su situación migratoria va a ser que están, que son residentes legales en ese país. Sí, y esto sucede permanentemente en todo el mundo, ¿no? Eh, y por supuesto, todos los países en el mundo tienen una migración bastante, bueno, más o menos activa o no, ¿no? Depende también de las facilidades, más que las facilidades, la perspectiva, generalmente el ser humano viaja por necesidad económica, por necesidades de subsistencia y busca pues un estado que tal vez le ofrezca una mejor perspectiva de vida. Y claro, esto ha sucedido
en el Perú tanto a la inversa, porque acuérdense ustedes que nuestro país es un país de inmigración, cuya gran cantidad de los ciudadanos que existen en este país son ciudadanos que han emigrado de otros países, ¿no? Sobre todo países europeos, asiáticos, eh, y de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos tenido esa circunstancia, ¿no? Y esto ha llevado a que nosotros eh, tengamos que ver ese tema. Por eso el origen del derecho internacional privado está directamente a ese contacto que hay entre los ciudadanos o como ustedes quieren, o súbditos, o de un país o de un determinado estado. Obviamente están en contacto con ciudadanos que son súbditos de otros estados y que obviamente por cualquiera sea el motivo por el cual están radicando, viviendo en estos lares, obviamente van a estar en interacción y por supuesto son gente que viene eh, eh, con derechos adquiridos, ¿no? Con derechos adquiridos. Entonces, por ejemplo, el que acuñó esto de la palabra, bueno, no como lo entendemos en el civil law como derecho internacional privado, sino que, por ejemplo, en el derecho anglosajón le llaman conflict law, cuya traducción sería conflicto de leyes. ¿Por qué? Porque al momento de aplicarse la ley a una persona, obviamente se puede aplicar simultáneamente otro sistema jurídico por razones sobre todo de nacionalidad o residencia. Entonces fue Joseph Story, un juez de la Corte Suprema, de la primera Corte Suprema que hubo en los Estados Unidos en el año 1834, la que llamamos la Corte Fundacional, que fue integrada, presidida por este juez bastante conocido a lo largo de la historia, que fue el famoso juez Marshall. Eh, Joseph Story, también otro gran teórico y jurídico, es uno de los padres del derecho internacional privado. Pero ¿por qué? ¿Por qué justamente en Estados Unidos? Porque justamente Estados Unidos es, bueno, ahora parece que en Estados Unidos ya nadie fue inmigrante, parece que todos son autóctonos de Estados Unidos, o aparentemente este señor Trump, parece que él piensa que él se generó automáticamente en Estados Unidos, sino que sus padres y sus abuelos fueron inmigrantes, y así fue, ¿no? Entonces, casi no hay ciudadano en Estados Unidos, a excepción de una minoría que lamentablemente fue casi exterminada por estos inmigrantes, que sí podríamos decir que tenían mayor antigüedad. Bueno, el hecho de que sean autóctonos no significa que el ser humano se haya generado en los Estados Unidos, sino que todos también fueron inmigrantes en algún momento dado, pero que sí estaban muchos siglos antes de los inmigrantes europeos. Sin embargo, claro, imagínense, pongámonos en el siguiente caso. Sobre todo nosotros, los países que hemos sido que hemos sido excolonias de otros países que vinieron y nos colonizaron. A ver, pongámonos a analizar. Perú, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil, bueno, todos los países latinoamericanos y todos los países americanos, todos, desde Canadá hasta Chile. Todos estos países en América, obviamente, somos resultados de una colonización, de una orbe
eh, y de cuya incremento poblacional se dio por la inmigración masiva que ha habido, o emigración, mejor, de los países europeos, países asiáticos, países, bueno, me refiero a emigración casi regular, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la inmigración de países, de personas que fueron traídas del África, su condición fue en su mayoría en estado de esclavitud, de una injusticia que obviamente estuvo vigente en las primeras etapas de las creaciones de nuestros países. Pero bueno, imaginémonos, ¿no? A ver, a ver, a ver, por favor, a ver, les ruego que participen, porque si no, pues nada de esto tiene sentido. A ver, vamos a ver. Eh, Más bien creo que voy a empezar a bajar puntos a los que no me contesten, ¿ah? Porque no veo otra forma. Vamos a ver. El 28 de julio de 1821, nosotros éramos colonia española. Los ciudadanos y habitantes, los habitantes de estas tierras. Sí, ¿qué nacionalidad creen que la persona que habitaba estas tierras hasta el año 1821 declaraba o creía que tenía? ¿Quién me dice? ¿Peruanos? Y una nacionalidad española, profesor. Exacto. Muy bien, Leonardo. Sí, profesor, súbdito de la corona española. Exacto, exacto. Entonces, ustedes, ciudadanos, como cualquier otro ciudadano de ese entonces, lo que hacían era decir, bueno, somos súbditos de la corona española. Pero ¿qué pasa al día siguiente del 28? Bueno, no fue tan así, pero digamos, ¿cuál fue la situación jurídica de nosotros, ciudadanos que vivíamos y estábamos radicando en estas tierras? ¿Quién me dice? ¿Qué pasó al día siguiente de la independencia del Perú? Hayamos o no participado, por ejemplo, en el proceso de independencia, cualquier ciudad, bueno, la mayoría de ciudadanos, como sucede en toda parte del mundo, pues de una u otra manera fueron indiferentes a lo que pasaba o los acontecimientos políticos que finalmente llevaron a la independencia del Perú. Claro, si eras un agricultor, pues estabas en tus haciendas o en tus chacras. Obviamente no te interesaba mucho lo que políticamente pudiera estar suscitándose en el país. Pero tú, por ejemplo, un agricultor, una determinada zona del país, de un momento a otro se te comunica, no se te comunica, no te enteras de que esto ya no son territorios españoles, sino que se ha generado un nuevo país, un nuevo estado. Te informan además que le han puesto un nombre que no es muy familiar, Perú. Y además te dicen que ahora le debes a ese estado peruano, a este nuevo estado creado, una, eh, eres ciudadano de este nuevo estado. Y tú dices, pero ¿qué pasa si yo soy ciudadano o súbdito español? Eh, Ahora, ¿cómo hago? Inmediatamente los ciudadanos mayores de 21 años, mayores de 21 años, de un momento a otro dejaron de tener la nacionalidad española y pasaron a ser peruanos, una ficción creada a raíz de eh, la independencia de Perú. ¿Es eso así? Tú, una persona supongo que la mayoría de ustedes estarán entre los 20 o 22 o 23 años, un poco más o menos, bueno, menos no creo, pero eh, imagínense que estuvieran viviendo esos momentos. ¿Qué dirían ustedes?
¿Cuál sería su situación jurídica en ese momento? Ante la aparición de un nuevo Estado. ¿Qué le pasó al ciudadano que vivía en estas tierras y que era ciudadano español? Y de un momento a otro le dicen, ya no existe, ya en estas tierras no tiene vigencia las leyes del Estado español, sino que se ha generado un Estado nuevo y que tendremos que esperar, obviamente, que nuevas, mientras tanto, digamos, se seguirán aplicando esas leyes, pero hasta que no, el nuevo Estado no haya sustituido esas leyes por otras. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué sucede en esas circunstancias? ¿Cuál es el problema que analizamos ahí? A ver, dígame. Eh, Profesor, creo que en ese tiempo más bien fue algo voluntario, porque a muchos, bueno, a muchos peninsulares se les expulsó, pero también a muchos, muchos nacidos en el virreinato se les dio la opción, ¿no? De que se fueran, ¿no? De España, ¿no? Porque aún muchos seguían leales a la corona española, ¿no? Y, y aún allá se les reconoció como españoles. Entonces, parece que podría ser algo voluntario, ¿no? Algo excepcional, ¿no? Porque tanto España, aún hasta el 72, 1872 creo, seguía reclamando el Perú como territorio español, ¿no? Entonces, creo que hay una situación extraña en que ambos reclaman territorio, entonces el individuo puede elegir, ¿no? En su capacidad, ¿no? De irse o Muy quedarse. bien. Exactamente, miren, con España no hemos tenido relaciones, o al menos España no nos ha reconocido formalmente como un nuevo país hasta 60 años después de la independencia. Durante ese periodo, por eso, por ejemplo, hoy día estamos celebrando la batalla de 2 de mayo, pero ¿en qué año fue la batalla del 2 de mayo? ¿Quién me dice? Que es donde realmente ahí ya podemos decir que ya éramos, sí, independientes de España. ¿En qué año fue la batalla del 2 de mayo? Fue en 1800. 1866. ¿Cuántos años han pasado desde la independencia de Perú? Desde 1821. 45 años. Miren, durante todo ese tiempo, si bien es cierto, eh, las fuerzas realistas ¿Cuándo fue la batalla de Ayacucho? Donde ahí sí se rindieron las fuerzas realistas en el Perú. 1824, profesor. Ya, 4 años más o menos después. Ya, pero si bien es cierto, se rindieron las fuerzas realistas en Perú, no significa que España hubiese renunciado a estas tierras. Por eso durante todo, casi el siglo XIX, España siguió enviando permanentemente fuerzas para recuperar sus colonias. Y eventualmente lo hizo con Cuba, ¿no? Eventualmente lo hizo con otras zonas que eventualmente habían sido o ya se habían independizado. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, y justamente estaba viendo ayer, cuando el rey de Inglaterra actual, Carlos III, ha dado un discurso en el Parlamento, bueno, en el Parlamento norteamericano. Justamente hizo referencia al hecho de que justamente después de que se rindieran las fuerzas inglesas y ya se fundara la ciudad de Washington como capital, y ya estamos hablando de 1815 más o menos, o sea, ya habían pasado más de 30 años desde que Washington justamente llevara la independencia de Estados Unidos. Inglaterra mandó un ejército bastante nutrido y de hecho tomaron la capital
de Estados Unidos, Washington, y quemaron la Casa Blanca. Y justo se hacía referencia a eso, ¿no? Que los ingleses habían quemado la Casa Blanca, ¿no? Y casi recuperan todo, de nuevo, todo el territorio norteamericano, pero bueno, finalmente fueron derrotados por las fuerzas norteamericanas. Pero sí, pero eso fue después de más de 30 años, así que no, yo no sé por qué cuando estudiamos historia del Perú y la historia, generalmente en todos los países que hemos sido ex colonias, eh, se piensa que los poderes coloniales o los países, lo que le llamamos nosotros nuestra urbe, de donde hemos sido colonizados, o al menos la urbe principal, eh, simplemente perdió la guerra y después dijo, bueno, pues ya vamos a ser amigos, ahora los reconocemos a ustedes como nuevos países. No fue así, no fue así. Hubo guerras permanentes y constantes, ¿no? Así que por ese punto de vista no sé por qué no se ve. Generalmente esta batalla del 2 de mayo realmente es nuestra total. No, ya prácticamente España de ahí ya no tuvo un movimiento específico para querer recuperar, ¿no? Ahí ya comenzó a optar por la vía diplomática, tratar de una u otra manera seguir manteniendo influencia sobre sus ex colonias, pero ya no teniendo, obviamente, el imperio sobre las colonias, ¿no? Eh, y por eso les digo, pasaron más de 60 años para que realmente España ya comenzara a reconocer la independencia de los países latinoamericanos y comenzara a recién establecer relaciones diplomáticas con los nuevos estados. Entonces, bueno, ya nos hemos desviado un poco, pero volviendo al tema, sí es cierto que a muchos que habitantes de esta zona, porque todos en esencia, inclusive los habitantes que originarios o en Perú, tenían la condición de españoles, porque acuérdense que la Constitución de Cádiz de 1812 decía que todo era ciudadano español, todo ser humano que nacía tanto en la península ibérica como en alguna de sus colonias. Entonces, sin ningún tipo de diferencia. Entonces, no importaba el origen de la persona que naciera en ya sea en las colonias o en la península ibérica, tenían la condición de españoles, ¿no? Tenían la condición de ciudadanos españoles. Claro, ustedes dirán, bueno, el nuevo Estado dice, bueno, o te conviertes o inmediatamente te damos la posibilidad de otorgarte la nacionalidad peruana, o te vas. Dejas tus propiedades, tus haciendas si tuvieses, pero y obviamente es que esto ya les pasó a los españoles antes. Acuérdense que el descubrimiento de América se produjo porque los árabes de la ciudad de Granada justamente se rindieron, que si ellos no se hubiesen rendido y hubiese continuado la guerra entre los reyes católicos y el reino de Granada por lo menos un año más, no hubiese habido dinero para que se hubiese financiado la expedición de un señor Colón que estaba yendo de reino en reino a pedir auspicio de alguna de los reyes de ese entonces para que obviamente financiara su expedición para encontrar un camino hacia las Indias. Si es que el año 1492, perdón, no se hubiese producido la rendición del reino de Granada, no hubiese sido el imperio español el que hubiese llegado a nuestro país. Pero lo mismo pasó con los ciudadanos árabes que vivían en las ciudades de Granada y otras ciudades que eran obviamente musulmanas. Los reyes católicos les dijeron, bueno,
o se convierten al catolicismo y se adquieren la nacionalidad española, o regrésense a los países árabes. Pero ya habían pasado 7 siglos, más de 10, más de 15 generaciones de árabes que habían nacido y que no sabían, no conocían más allá que, obviamente, los reinos islámicos. ¿A dónde vamos a ir? Decían que, pero vete pues a la Meca, vete a Arabia Saudí. No existía Arabia Saudí, a los países musulmanes. Digo, pero yo no conozco a nadie allá. Yo he nacido acá, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos han nacido acá. Entonces le dijeron, entonces, bautízate. Entonces, claro, siempre sucede lo mismo. Surge un nuevo estado y claro, ahora, ¿qué pasa con estos ciudadanos que viven ahí? Sí, Alberto, creo. Ah, sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Sí, justo en la misma línea, profesor, cuando estaba usted tocando el tema de los eh, que eran pues súbditos de la corona española antes de la independencia, ¿no? Ellos tenían una calidad y en base a eso una identificación jurídica, ¿no? Con el reino español. Pero yo le quería preguntar un poquito más atrás, ¿no? Eh, no sé si sin ánimo de apartar, sino viéndolo desde el punto de vista del derecho internacional privado, el Tahuantinsuyo, cuando los españoles ya toman del territorio y toman el control político, ¿no? Militar, eh, el, las personas, había todo un régimen, digamos, jurídico, económico, social en el Tahuantinsuyo, pero cuando entran los españoles y organizan el nuevo Estado, el virreinato, ¿no? Incluso tenían alguna dificultad para poder darle una calificación exacta y jurídica a lo que llamaban indígena. Pero al mismo tiempo le dieron una apertura indirecta a través de aquellos que se bautizaban, ¿no? Iban a pasar a ser súbditos, o sea, se bautizaban en la religión católica, me refiero, y pasaban a ser súbditos y a pagar impuestos. Entonces, a partir de ahí ya parece que era ya el ser considerados, ¿no? Como súbditos, ¿no? Con unas características especiales. Pero la pregunta era, anterior a ello, ¿cómo podríamos decir, como usted preguntó, antes de la independencia, ¿no? Y después de la independencia, entonces yo le pregunto, ¿cómo lo podríamos llamar a las personas que habitaban el territorio antes de que los españoles establezcan el virreinato? Disculpe, doctor, la digresión. No, perfecto, perfecto, adelante, sí. Por supuesto, ¿qué es lo que sucede? Y justamente ahí fue obviamente en estos tratados de Tordesillas y por supuesto donde se dividieron el mundo, las potencias católicas, que justamente fue el Papa en ese entonces que decía, pues prácticamente dividió las tierras, las nuevas tierras descubiertas entre los estados católicos. Eh, una de las circunstancias fue que no reconocían que existiera en estas tierras estados propiamente dichos. Es más, ahí apareció la famosa tierra nullius, que significa que estamos llegando a un sitio donde no existe civilización. Sí, obviamente miren que solamente fue hasta, justamente estábamos conversando del padre de las casas y que todo estuvo vinculado justamente con Granada, ¿no? Esta discusión de si qué pasaba con los habitantes propiamente dichos en las Américas, que eran personas eran consideradas en estado salvaje y que todo aquello que obviamente existía un derecho natural
respecto a los conquistadores de justamente traerlos a la civilización, pero sobre todo y primero traerlos a la religión cristiana, católica. Entonces, bajo esa circunstancia, no hubo, por ejemplo, como en el caso de la independencia, la desaparición, no la desaparición, sino la sustitución de un Estado por otro, ¿no? En la independencia sí estábamos creando un Estado, que era el Estado peruano, que sustituía al antiguo Estado en nuestro territorio y en las personas, al Estado español. En el caso de la conquista, ahí fue la trampa. No consideraban que el imperio incaico, el imperio azteca, y tampoco en el Centroamérica había una, ¿cómo se llama? Los taínos, que era la potencia en Centroamérica, etcétera. Eh, Eran considerados como estados, no es que era una invasión a un estado, no es que estuviesen invadiendo un estado, sino que estaban entrando a tierra nullius. Significaba que la gente, gente que habitaba esas zonas, era gente que estaba en estado salvaje y que lo que se estaba haciendo era en beneficio de esas personas, en beneficio de esas personas, trayéndole la civilización, pero sobre todo salvándoles el alma, porque ahí hubo, se acuérdense, la discusión entre el padre de las casas y decía que si realmente existía o no alma en los habitantes de estas tierras, si tenían alma o no, y si eran seres humanos o no, y que gracias, bueno, a Dios podemos atribuirle, esa fue la teoría que finalmente, o al menos fue la que finalmente preponderó y por eso no se sometió a la esclavitud a los seres que habitaban estas zonas, ¿no? Entonces sí se consideraban que eran seres humanos y que tenían el derecho, ellos estaban en el derecho y la obligación, un mandato divino, de traerles a ellos, a sus almas descarriadas, la salvación, ¿no? Y para eso tenían que, obviamente, instruirlos y educarlos en la, en la religión verdadera que se consideraba en ese momento, ¿no? Eso fue, no fue el mismo fenómeno que sí ocurrió, porque en esencia las personas que habitaban estas tierras al fin de la colonia, a inicios del siglo XIX, pues sí, ya estaban perfectamente introducidos a la civilización y por supuesto más aún eran pues cristianos católicos. ¿No? Entonces, no, simplemente aquí había habido una revuelta donde se había generado o eh, traído un nuevo Estado, ¿no? Un nuevo Estado que sustituía a otro anterior. Entonces, lo que estaba pasando simplemente era cambiar un Estado por otro, ¿no? Cosa que no sucedió durante la conquista. No sé si soy claro contigo, respecto a este tema. Sí, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Entonces, eso fue lo que sucedió, ¿no? Eso es lo que fue. Entonces, pero claro, ahora, bueno, no quiero irme a desviarme mucho del tema. Obviamente, simplemente les estoy dando este contexto para que tengan claro lo que es, por ejemplo, la perspectiva de ser ciudadano de un país y ir a vivir a otro país o a realizar actividades en otro país y lo que implica desplazarse de un estado a otro, ¿no? Ahora, claro, ¿cuál creen que para el primer gobernante, para la mar, para inclusive hasta Castilla o mucho después de Castilla, en esos primeros 30, 40 o 50 años de existencia del país, ¿cuál creen que era el problema de los gobernantes del país de ese entonces? Claro, que fue muy convulsa y que también pasaba lo que está pasando ahora, ¿no? No duraban mucho ni dictadura, democracias todavía no había en esa época, pero sí dictadura tras dictadura que también no duraba una tras otra y guerras civiles que hemos tenido. Pero aún así, ¿cuál crean que una vez que se sentaban como gobernantes, cuál crean que era el problema más álgido que tenían? A ver, ¿quién me dice? Por lógica.
¿Alguien? ¿Nadie? Vamos, ¿qué pasa? ¿Por qué están...? Entiendo que estamos en un momento eh, interesante, pero a ver quién me da una opinión. ¿Ah? Ya, digamos que eran... Sí, Alberto, Sí, profesor. te escucho. Has Eh, levantado la mano, ¿no? ¿O no? no, sino que se había quedado la mano Ah, levantada, se quedó voy a levantada. bajarla, sino Ok, que no ok. intervenía, no intervengo para no darle la oportunidad a mis compañeras y compañeros, profesor. Ajá. Sí. A ver, ¿alguien más? Vamos, poco participativa esta clase, ¿ah? No, no me gusta a mí invitados de piedra. ¿Ah? Vamos a calificar este tema. Bueno, ya está ya el aula virtual, ahí está para que marquen asistencia, ya se les va a querer generar esas asistencias y por supuesto será corroborado con los que efectivamente estén en clases, no aquellos que de una u otra manera simplemente se conecten, ¿no? Alguna opinión tendrán que tener, mala, buena o lo que sea, pero es opinión y respetable, por supuesto. Ay, A sí, ver, profesor, disculpe, ¿podría volver a repetir? Porque por el chat estamos avisando que intervengan, ¿no? ¿Podría repetir, por favor, para que intervengan? sí. ¿Cuál era el problema de una vez del Estado, bueno, ya no específicamente al presidente sino en general del Estado peruano? ¿Cuál creen que se enfrentaban aquellos que asumían la conducción del Estado peruano entre estos primeros 50 años de fundación de nuestro Estado? ¿Cuál creen que era realmente el problema que tenían los primeros gobernantes de nuestro país como país? Creado o fundado recientemente. Sí, Giuseppe, Sí, profesor. Bueno, si a lo que nos queremos referir es más que todo a un tema, bueno, y también relacionado con el curso, eh, yo creo que, y a partir de que son primeros gobernantes de este nuevo Estado, creo que el tema que estaba un poco en cuestión sería la soberanía, ¿no? Que de repente no era una cuestión que todavía estaba bien aterrizada. sí, De- claro, obviamente sí tienes razón, ahí es un tema también, ¿no? Porque claro, el Perú de 1821 no es el Perú actual, al menos territorialmente. Sabemos que el Perú ha perdido más de la mitad de su territorio, ¿no? Que inicialmente tenía que ya sea que lo ha perdido por guerras o también porque voluntariamente nuestros gobiernos los han ido cediendo, ¿no? Pero esa es una. Pero hay algo más que va relacionado con lo que les estaba diciendo. Alex. Ajá.
Ya. Bueno, sí, bueno, sí, ya sé que, bueno, de repente se van a ir por otros lados, ¿no? Pero el tema es que, claro, yo como gobernante de un país me encuentro que la mayoría de mi población no es peruana, es extranjera, son inmigrantes o son personas que todavía no han caído en cuenta de que estamos ante un nuevo país, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que estos ciudadanos que han nacido bajo un régimen anterior de otro sistema político como era la colonia o como era el ser miembros de un sistema español, de un momento a otro decirle, ya no somos eso, ahora eres otra cosa? Y ojo, ahora tienes que comenzar a pagar impuestos. Ya no, ya antes pagabas, sí, tú tenías, ahora esos impuestos que pagabas al gobierno español o al Estado español, ahora me lo pagas a mí. ¿Y quién eres tú? Pues yo soy el nuevo Estado. Y es la nueva ficción que nos gobierna ahora. Ahora, claro, ese era el problema. Ese era el gran problema. Y eso fue justamente por eso mencionamos a Story. Story es lo mismo que pasó en Estados Unidos, al menos también en los primeros 50 años. Decir, oye, ¿qué hacemos? La mayoría de nuestra población es, ¿qué cosa? Es extranjera. No, no es gente que ni se siente ni es gente que ha nacido acá, ni tampoco siente ningún tipo de apego por esta nueva idea que la que hemos llevado a cabo un conjunto de ciudadanos y que finalmente hemos logrado llevar nuestra empresa a buen término, logrando vencer a la colonia y logrando implementar un nuevo sistema, un nuevo Estado. Pero ahora falta convencer a las personas que viven en este territorio que ahora ya no tienen nada que ver con la otra y tienen que ver ahora con una nueva realidad. Ustedes saben lo que le costó a George Washington eh, convencer a los ciudadanos que tenía en ese entonces que no eran norteamericanos, sino que eran de orígenes de diferentes estados de Europa, decirles, oye, tienes que pagarme un impuesto. Por eso hubo problemas graves cuando, por ejemplo, sobre todo, elevó el impuesto al whisky. Hubo casi desaparece Estados Unidos por esa rebelión que hubo de los ciudadanos, porque decían, ¿con qué derecho este señor Washington de este nuevo estado que le dice, que le llama Estados Unidos de Norteamérica, viene a cobrarnos impuestos? ¿Cuál es su poder para hacerlo eso? Y hubo revueltas tremendas en Estados Unidos, ¿sabes? Porque todavía la gente no caía en cuenta de que ese nuevo Estado o esas personas que integraban ese no tuviesen o no las mismas atribuciones que tenían las antiguas autoridades inglesas. Lo mismo sucedió aquí, por eso también es tan convulsa nuestra primera etapa de la historia, porque justamente eso es lo que, y justamente Joseph Story, esto es lo que dijo. ¿Qué hacemos con los derechos adquiridos por la ingente cantidad de personas que están llegando a nuestro nuevo país y que obviamente no tienen nacionalidad de este país? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Qué ¿Cómo logramos convencerlos de que es un nuevo Estado y que están en la obligación a contribuir con este nuevo Estado, con su dinero, con sus impuestos? Eso Joseph Vistori dijo, ¿qué hacemos? Y además, miren, y pasaba y el Perú pasaba porque nadie se puso a analizar y lo que pasa es que en nuestro país no somos reactivos y no somos pasivos. Comenzaron a llegar ingentes cantidades de migrantes. Llegaba un ciudadano alemán, decía, ¿y usted quién es, señor? Soy Otto, papeles, no, no tengo. Bueno, entonces, ¿y estos niños son mis hijos? ¿Y esta señora es su esposa? ¿Cómo acredita? No tengo. Entonces, ¿qué hacíamos en los países de inmigración? Pues era todo un desorden terrible. Entonces, anotaba, llegó este señor Otto, llamarse Otto, y que dice que hay una señora
Usha, que es su esposa, y después tiene tal persona, y ese era el registro que aparecía de esa persona. Peor si venían de países asiáticos, claro, venía un ciudadano chino con su esposa y sus hijitos o japonés, y si es que tenía algún documento era ininteligible para los de migraciones en ese entonces, en el Perú. ¿Y qué es, usted qué se llama? Chun Chun. ¿Y tú qué es? Mi esposa de los Chin Chin, Chin Chan, Chin Chun. Ese es mi hijito. Son sus hijos. ¿Sí? ¿Está usted casado? Sí, esposa. Ah, ya. Y se les expedía partidas de nacimiento, inclusive. Obviamente, ¿qué es lo que se trae de esa doctrina de historia? Diciendo que a todo inmigrante se le aplicaba no la ley de su origen, sino la ley de inmigración, que era la ley en este caso peruana y la de Estados Unidos, del estado donde llegara esas personas inmigrantes. Entonces, prácticamente en nuestra primera etapa de eh, fabricación de nuestro propio Estado, nuestros primeros ciudadanos, obviamente, pues crecieron con papeles falsos. Acuérdense, por ejemplo, se dice que Fujimori nació en Japón. Sin embargo, cuando vino se le otorgó una partida de nacimiento. Y esa fue la situación de muchos ciudadanos que vinieron en grandes cantidades de Japón en ese entonces, porque hubo hacia el Perú una gran migración japonesa que no tenían ningún tipo, y si tenían documentación, era imposible que el registrador, porque ni siquiera el inmigrante ni sabía español, ni tampoco el registrador ni sabía japonés, ni chino, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué le quedaba? Simplemente con la simple de si es que había algún traductor, si no, simplemente por señas y le ponían cualquier nombre. Por eso, gran cantidad de ciudadanos de esa época que ya vinieron grandecitos de 5, 10, hasta 10 años o de 0 años, que de repente hubiesen nacido durante el trayecto, a todos se les otorgó una partida de nacimiento y con la fecha 28 de julio, a toditos. Por eso hay gran cantidad de los ciudadanos que están que inmigraron a este país en los años de inicio del siglo pasado, obviamente que obviamente no eran necesariamente ciudadanos nacidos en nuestro país. Pero Historia obviamente vio que era una necesidad hacerlo. No se averiguaba, decía, es más, eso dio como consecuencia que muchos de los países de inmigración como el nuestro fuera refugio de criminales, porque prácticamente esta gente venía y existía un reseteo, no tenían pasado, no tenían pasado. Simplemente venían acá y pues se ponían un nombre nuevo, tenían una nueva identidad, si en el país de origen habían cometido algún delito o tenían algún problema de alguna naturaleza, pues una vez que estaban en estos países de inmigración, pues prácticamente eran una nueva persona. Pasaban como una especie, por eso había tanta inmigración también, ¿no? Si tenían algún problema en el país de origen, pues venían acá. Pero esa fue la única salida que se encontró, ¿no? De, obviamente, aplicarles el derecho de nuestro sistema jurídico. Y, por supuesto, hubo una especie de lavandería de todo lo que prácticamente toda esta gente no tenía pasado y prácticamente se reinició en nuestros países. Por eso tenemos dos grandes teorías, ¿no? La teoría de la nacionalidad respectiva al jus soli y al jus sanguini. ¿Por qué? Porque nosotros, los países de inmigración, decíamos, nació en estas tierras, es ciudadano de este país. No importa que los padres sean de la nacionalidad que sea, basta que hayan nacido en estas tierras, son ciudadanos de este país. Sin embargo, en los países europeos, viendo que ciudades enteras se habían vaciado, si ustedes van a España o Italia, hay ciertos pueblitos donde son pueblos fantasmas. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de sus ciudadanos decidieron emigrar. No quedó nadie, en ciertos pueblitos no quedó nadie.
Y son ciudades fantasmas en Europa. Y supongo que de repente en algunas ciudades asiáticas habrá sucedido, no tan dramáticamente, pero algo parecido. Entonces, claro, ¿qué creen que hicieron los países de emigración cuando veías que tus ciudadanos se te estaban yendo? ¿Qué creen que hicieron Italia? ¿Qué creen que hizo España? ¿No? En al menor medida Francia, Alemania no, pero sí los demás países. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que hicieron esos países de emigración cuando vieron que se les iban sus ciudadanos? Me parece que fomentaban, bueno, incentivan, hacían bonos para las personas que tenían hijos y al mismo tiempo fomentaban la migración. Ya, muy bien, Saori, ¿no? Ujú. Sí, profesor. No, no, no han fomentado. Lo que hicieron fue querer retener al menos la influencia sobre sus ciudadanos que iban inmigrando. Entonces les decían, no importa que te vayas a vivir a una de estos nuevos países creados en América o en cualquier parte de en África, en cualquier parte del mundo, tú sigues teniendo nuestra nacionalidad y por lo tanto tienes vínculos con nosotros. De tal manera que el ciudadano español, italiano, etcétera, que venía a estas tierras, se seguía considerando ciudadano de esas tierras. De esa manera retenían la influencia sobre esos ciudadanos. No sé si me entienden. Por eso en los países europeos surge el jus sanguini, lo que significa que la nacionalidad no se hereda, no es por el nacimiento de la persona, sino por la nacionalidad de los padres. Es más, para seguir manteniendo su influencia y tener todavía gravitación sobre sus ex ciudadanos, eso se arrastraba inclusive a los hijos e inclusive nietos. Por eso, inclusive hasta la actualidad, muchas personas diciendo mi abuelito fue español, fue italiano, siguen teniendo y estos países lo consienten, que puedan reclamar la nacionalidad de ese país, pero no es por una querer ayudar a estas personas, sino es por seguir manteniendo una influencia colonial a través de esos ciudadanos. No sé si me explico. Sí, profesor. Por eso tenemos dos grandes corrientes en el derecho internacional y en la nacionalidad, bueno, y el derecho internacional privado, Ius sanguini y Ius soli. Por eso nosotros, Estados Unidos es el único país de inmigración que se ha formado a raíz de inmigración, que a través de una persona que me parece que no está en sus cabales, quiere cambiar esa ley del nacimiento, y de hecho lo está haciendo en Estados Unidos, ya no ser ciudadano norteamericano por el hecho de haber nacido en los Estados Unidos, sino el jus sanguinis, diciendo que es a través de la nacionalidad de sus padres. Pero obviamente es una persona que no reconoce su propia nacionalidad, que tampoco él no es una persona que sea una persona que sus antepasados hayan estado en América, sino que es un inmigrante de segunda o tercera generación, no más. Sí, Saori. Profesor, disculpe, las compañeras tienen una consulta respecto a la asistencia en caso de cómo se va a tomar en esta sesión que sería virtual. Bueno, por hoy día he hecho una captura, ya he hecho capturas de los que han asistido. Uh-huh. Pues a la siguiente sí les voy a poner para que haga un automarcado, dado la cantidad de alumnos que son, porque no podría estar llamando lista. Claro. Y no me voy a quedar toda la clase tomando, o la mitad de la clase tomando lista, ¿no? Así que va a ser automarcado. Sí, pero yo les voy a mandar un código para que marquen solo los que están presentes. Bueno, eso sería todo. Creo que ya estamos en horas. Ahorita o ya no. Sí, doctor, ya sea a las 5:30, luego tenemos responsabilidad civil. Ok, entonces. Muy bien. Ok, cuídense entonces y que tengan un buen